nuestro servicio dominical para el Señor. Bueno, estamos estudiando acerca de las 5 preguntas, haciendo el repaso. Son 5 preguntas fundamentales que el ser humano se tiene que hacer para poder ser salvo. La primera es: ¿quién fue Jesús? La segunda: ¿cómo? ¿A qué vino Jesús? La tercera: ¿a qué lo envió Dios? La cuarta: ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Y la quinta: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Bueno, estamos estudiando la segunda, que vino Jesús. Recuerden que estuvimos mirando que dice: a lo suyo, a lo suyo, y quiere lo suyo, darnos una vida mejor, predicar el Evangelio. Recordemos que prácticamente si nosotros no tenemos oídos para oír y ojos para ver y un corazón entendido, prácticamente el Evangelio será muy difícil que lo logremos comprender. Dice también que Jesús vino también a dar a conocer al Padre. Recuerden que en la antigüedad vimos un Padre rígido, duro, pero ahora vemos un Padre que amoroso y bueno, ¿no? Tercero, dice que vino a ser ejemplo. Recuerden que hace 8 días estuvimos mirando de que Jesús vino a ser ejemplo en todo. ¿Desde qué edad vino a ser ejemplo? Desde los 12 años. Y estuvimos mirando todo el ejemplo que era, sobre todo a los 12 años tenía la capacidad de que se sentaba, como dice, ¿qué? Nos olvidó. Solamente a preguntar y a aprender. Ya nos olvidó el pasaje. Dice que él primero hizo algo y después sí preguntó, y también que dice que enseñó. Pero ¿qué fue lo que así dice? La idea es que busquemos el versículo. En la memoria de papel debe estar. Dice: y él hacía algo y también preguntaba y también enseñaba. Ese es un ejemplo muy grande. ¿No lo encontramos? Dice que sentado medio de los doctores de la ley, oyentes y preguntando. ¿Qué sea primero? Oyentes. Oír. Por eso, si nosotros le pedimos a Dios el orden, primero que Dios nos dé oídos, ¿para qué? Para oír. Y después ojos, ¿para qué? Y un corazón entendido. Claro. Si fuese en orden, debería ser así. Por eso dice que él lo que hacía era sentarse primero ¿a qué? A dormir en la iglesia. Perdón, a oír en la iglesia. Por eso así dice también en Hebreos que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y cómo que? Oirán, ¿sí que? Si no hay quien me dice. Pero no de que el primer ítem es que pueda ¿qué? La persona pueda oír. ¿Listo? Entonces en eso va a ser ejemplo. También en todo lo que son las buenas cosas que hay que hacer como hijos de Dios, en el comportamiento. Vimos cuántas personas pudo odiar, ¿cierto? ¿Cuántas personas odió el Señor? A ninguno. A todos los enemigos que Él se buscó porque era revoltoso. Otra cosa es que las personas prácticamente tenían cosas contra Él porque no les gustaba lo que Él les decía. También fue ejemplo en oración, sí. Fue ejemplo en lectura, sí. Fue ejemplo en obediencia a sus padres, sí. Fue ejemplo en ayuno. Por eso ese ejemplo hay que seguir. Dice, hay una parte que dice que solamente le debe bastar al discípulo que, ¿cómo dice?
A veces yo estaba viendo un programa y le decía el maestro al discípulo: es que usted tiene que superar a su maestro. Pero la Biblia dice que solamente le debe bastar al discípulo ser como su maestro. Y por eso cuando Jesús fue ejemplo, nosotros ya nos nivelamos a Él, ¿cierto que sí? Nosotros podemos pasar toda la noche orando. ¿Sí? Claro que sí. ¿A qué hora sí? ¿A qué hora les dio sueño? La vigilia. La vigilia, pues nosotros hicimos, en los jóvenes estuvimos hasta las 4, 3:30. ¿Ya les comenzó el sueño a las 3? Sí. O sea, a la 1, a las 2 y a las 3. Y en Chaparral a las 10. Pero nótese que en eso a veces nosotros no nos basta ser como nuestro maestro. En el ayuno ya completamos los 40 días. Ahí hagamos un balance. ¿Cuánto tiempo hemos ayunado? Dijo, si el domingo es tan forzoso hasta las 11:15. Dijo, ¿y en qué piensa, hermano? Dijo, en la cooperativa. Alguien decía, no, es que un domingo que estuvimos, saben que el segundo domingo de cada mes es ayuno. Y una persona decía, pastor, es que usted se pasó. Le dijo que era hasta la 1. ¿Qué hora es, hermana? Dijo, la 1:15. Estoy que me desmayo. Si uno va a ayunar, ni siquiera va a pensar en qué, la comida. Ni siquiera en eso. Pero Jesús dice que él pudo ayunar ¿cuántos días? 40 días completos. No fue que solamente fue de día. Menos mal que la palabra en eso aclara. O sea, él no comía de día, pero de noche sí. No, dice 40 días y 40 noches. ¿En qué más fue ejemplo el Señor? Ya nos olvidamos. Que él podía ir a la casa del pobre, también a la casa de ¿quién? Del rico. O sea, él nunca hizo acepción de persona. Note que en la casa donde él iba, casi nadie estaba entrando, pero la gente no sabía quién era él. Hay algo muy curioso que dice la palabra, que la túnica de Jesús no tenía costura. Y a veces esos detalles los pasamos por alto. ¿Sí sabían que la escritura dice que prácticamente la túnica de Jesús no tenía costura? ¿Dónde? En la Biblia sí, pero ¿dónde? ¿Seguro? No, porque fue que le pusieron otras, se burlaron de él y se las arrancaron. Pero él habla la Biblia habla de la túnica de Jesús. Juan 19:23. Hermana Jensi está hoy. Parece que tuviera internet de 10 megas. ¿Juan qué? 19:23. ¿Qué dice? Micrófono. Cuando los soldados subieron crucificados. Mire, ¿Juan qué? Espere que los hermanos, después de Mateo, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El 19 está después del 18. Yo les ayudo harto, si no pueden encontrarlas es porque... ¿Cómo dice Jensi, por favor? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Se nota que una cosa es la túnica que echaron suertes que se la pusieron, pero tomaron también su túnica. Y tan curioso, ¿no dice que no tenía qué? ¿Lo repite, por favor? ¿Que no tenía qué? ¿Cómo dice? Costura. ¿De dónde a dónde? De arriba. De arriba abajo. ¿Por qué dirá que no tenía costura?
mal que todo el mundo le vio a Robert. Sí, ¿Sí están de acuerdo con Robert? Levante la mano al que está mirando. Escuchamos. Que hables. Imaginen, hablar lenguas. Pocos traductores hay. Mire, legítimamente, túnica de los reyes no tenían costura. Por eso hace referencia a que legítimamente esa túnica no tenía costura. ¿De dónde dice? Entonces, ¿cómo la harían? Más de una costurera o confeccionista está diciendo así, ¿cómo la harían? Ustedes nunca se han puesto, no se han dado cuenta que hay camisetas que no tienen costura. Pues, ¿cómo las hacen? de la marca. Ahora que no tenía costura, era de una sola pieza. Pero lo dices porque Jesús era un rey, aunque no vino a reinar, ¿no? En ese momento que estuvo aquí siendo el hombre, Jesús no vino a reinar. Pero ¿cuántos lugares estuvo? Mire, a mí me impresiona es porque dice legítimamente que él no hizo acepción de personas, o sea, nunca hizo acepción de personas. Pero ¿cuántas personas tuvieron al mismo Jesús? ¿Cuánto anhelaríamos nosotros, no? Poderlo, haber podido palparlo, verlo, haber hablado con él. Y ese ha sido algo espectacular. Y estar en la casa de un hombre que era rico. ¿Recuerdan que le hizo el reclamo que no le dio nada? Ni beso, ni agua. Tremendo. Nada. Porque es que no era cualquier hombre, pero aún así, él nunca se ufanó. No, yo no voy por allá. Fue a la casa de Saqueo, habló con samaritano, bueno, en este caso con una samaritana. Siendo él quien era, aún dice que una mujer de una procedencia de poca reputación vino y le besó los pies. Pero en eso aprendimos que Jesús no hace ¿qué? Acepción de persona. Nosotros a veces sí miramos para saludar va a tocar andar con un recibo que tenga el estrato. Él jamás hizo eso. Por eso también vino a ser ejemplo. Uno de los mayores ejemplos que el Señor tiene es darnos, legítimamente darnos a entender cómo es que se vive el Evangelio. Porque Jesús tuvo algo muy específico y fue lo mismo que Él habló, fue lo mismo que hizo. Por eso si Él mismo enseñó que no había que mentir, ¿cuántas mentiras dijo? Mire, Él estaba tan seguro de que Él vivía lo que Él enseñaba, que Él decía en algún momento: a mí, ¿quién me dice que yo he pecado? Y lo seguían. Lo seguían para que en una ocasión que él diese, poderlo acusar. Miren, las personas que fueron estaban buscando también que Jesús muriera y enviaron a unas personas y esas personas daban testimonio y cuando regresaban, bueno, ustedes también se volvieron evangélicos, ahora resultaron creyéndole a ese hombre. El testimonio de las personas era: jamás un hombre ha hablado como ese hombre. Y dice que se admiraban de su doctrina porque hablaba primeramente ¿con qué? Con verdad. Nadie le pudo buscar una ocasión a Jesús para demostrar que sí legítimamente había pecado. Si la Escritura decía que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, significa que él nunca dijo una mentira, no dijo nada que no fuera cierto. Así le dijera de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, si les dijo era porque era ¿qué? Verdad. Por eso Jesús enseña algo muy interesante y es cómo vivir el Evangelio. Lo mismo que se enseña, vivirlo. Muchas veces había alguien que algún día pasó algo muy curioso. Entonces tenía que hacer una dirección de culto y me dijo: pastor, como que
¿qué lectura o qué reflexión quiere? ¿Qué le gustaría? Y no que Dios lo guíe. Entonces, él me insistía y me decía, no, es que yo quiero que usted me diga cosas de Dios. Le dije, hermano, hable del perdón. Se quedó pensando. Me dijo, ¿y no puedo hablar de otra cosa? Y dije, si usted me acaba de preguntar y yo le digo que Dios lo guíe, me dice que no, que quiere que yo ahora que le digo, me dice que no puedo hablar de otra cosa. Entonces yo le hice la pregunta y le dije, hermano, ¿usted qué está esquivando? ¿Por qué esquiva eso? ¿Será que un ladrón se siente incómodo hablar del robo? ¿Será que un fornicario se siente incómodo hablar de la fornicación? Claro. Por eso él esquivaba el tema, porque sabía que hablar del perdón era algo que a él todavía le quedaba difícil. Pero Jesús sí podía hablar del perdón abiertamente. Y habló de dos cosas fundamentales acerca del perdón, que es perdonar ofensas y perdonar ¿qué? Deudas. Nosotros también nos queda fácil perdonar ofensas y perdonar deudas, ¿cierto que sí? Ahí está el asunto. Por eso él sí nos enseña con su ejemplo cómo es que se vive el Evangelio en todo momento. También hasta dónde el ser humano, hay algo que me gusta mucho de Jesús, es hasta dónde lleva la responsabilidad de sus palabras. En algún momento dijo que quién era él. ¿Recuerdan el testimonio del mismo que dijo quién era él? No es de que en las palabras que él pronuncia hay una responsabilidad grande. O algo que él dijo muy esencial, que sabía que eso lo iba a llevar a la muerte. ¿El Hijo de Dios? No. Por eso lo querían matar. El rey. No, porque él no podía reír, fue príncipe cuando estuvo acá. O algo fundamental. Que por eso dijo, yo soy tal cosa. O entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que padeciera? No. Mesías es el enviado. El que, uy, Rodri también tiene internet de 10 megas. Es decir, yo soy el Cristo. ¿A dónde lo iba a llevar eso? A la muerte. Y uno dice, ¿y usted quiere? No, es que yo soy cristiano. ¿Dónde está la responsabilidad de la palabra que nosotros pronunciamos? Él dijo también que era hijo de Dios. ¿Y qué nos llevaba en responsabilidad esas palabras? De hecho, debía comportarse, pero decir yo soy hijo de Dios. ¿Qué debía él hacer notar? ¿Y qué debía notar la gente en él cuando él dijo yo soy hijo de Dios? Bueno, sí. No tenía perdón. Bueno, sí, también. Se portaba como hijo de Dios. Bueno, sí, también. Sus milagros. No necesariamente un milagro. Pero cuando él dice, mire, yo soy hijo de Dios, sí, pero ¿qué debía notarse en él? Y la gente, ¿qué debía ver en él cuando él dijo, mire, yo estoy diciendo que soy hijo de Dios? Y esas palabras tienen una responsabilidad. Voy a explicarlo de otra manera, a ver si podemos sacarlo. Cuando una persona decide ir a las aguas a mandarse bautizar, ¿qué responde? Lavarse y no pecar. ¿En qué?
Mire, cuando una persona se manda a bautizar o decide mandarse a bautizar, debe entender que ahora hace parte del cuerpo de Cristo, o sea que no puede estar por fuera. Es responsable de que cada vez que se promulgue legítimamente una reunión asistir. Es responsable de participar de la mesa del Señor cada vez que se convoque. Es responsable de las ofrendas, es responsable de sus diezmos, es responsable de qué más, de venir a los ayunos, de qué más, de venir a las reuniones de oración, de qué más, o sea, debe pasar algo en él, mínimamente. Por eso dice en las dos historias de Cornelio y del etíope, dice que llegaron a cierta agua. En el caso del etíope le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo? ¿Qué dijo el eunuco? Yo creo. ¿Y qué creía él? Que Jesús era Cristo, el Hijo de Dios. Entonces se mandó a bautizar, y de ahí para adelante se fue gozoso porque ya sabía la responsabilidad que tenía. No era simplemente un requisito más. Mire, en estos días, ¿dónde está Nico? Ya lo vi. Decía alguien, es que creo que una niña de San Simón se había respondido, algo así. Entonces dijeron: no, es que ¿cómo salió ella? ¿Cómo está? No, ella tiene el uniforme de ¿qué? Del colegio. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que ella pertenece al colegio San Simón? ¿Por qué? Porque se le nota, ¿cierto? Y porque va allá. Lo único pudiese decir: yo soy del colegio San Simón. ¿Qué cursó allá? ¿Ya salió? Entonces ya tiene el uniforme de lujo. O sea, en este momento ya no puede demostrarlo porque puede que tenga un uniforme, pero dice: yo ya salí. Entonces, ahora, ¿qué puede demostrar él? ¿Que es qué? Exalumno de allá. Entonces, ¿qué debía notar la gente en Jesús? ¿Qué tenía él? Es que decir yo soy hijo de Dios. Debía la santidad por encima. También. ¿Cómo? Debía notarse que tenía naturaleza ¿qué? Divina. El pastor hizo testimonio. O sea, Es que al tener naturaleza divina se deben ver los frutos. Sí, claro. Pero ahí está el asunto. Si él decía que era hijo de Dios, por eso todo el mundo dice que nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto que sí? Sobre todo en la casa. Por eso Jesús vino a ser ejemplo. En cada palabra fue responsable de demostrar que eso que estaba diciendo lo estaba diciendo con verdad. Y ahora decimos: ¿y usted qué hace? No, es que yo soy cristiano. Mire, pasó algo curioso porque alguna vez tenía que hacer una diligencia y la gente me preguntaba: ¿y usted qué hace? ¿Usted qué hace? Entonces yo le decía: comerciante. Entonces yo vi que mi hijo me miró. Pero él no dijo nada. Y yo sabía por qué me había mirado. Entonces me dijo al rato: papi, ¿tú por qué dijiste que eras comerciante? Le dije: yo soy comerciante. Tengo RUT de comerciante. Y mi labor también es de comerciante. Y dijo: no, papi, tú eres pastor. Le dije: hijo, para hacer un negocio no tengo que decir que soy pastor. Para pasar unos papeles no tengo que decir que soy ¿qué? Pastor. Entonces pasó el tiempo y yo seguí frecuentando a la persona y hacíamos negocios para acá, para allá. Entonces en algún momento me pasó que la forma de hablar me delató. Entonces la persona
en confianza un día me llamó y me dijo, venga, yo quiero hacerle una pregunta. Es que ¿a qué lugar se congrega usted? Y le respondí con otra pregunta, ¿y por qué? Dijo, es que yo me di cuenta que usted como que es de tal parte. Entonces le dije, pues exactamente no. ¿Por qué? Dijo, es que estoy buscando una persona que me debe tanta plata. Y tristemente yo sé que él es pastor, pero yo quería saber usted dónde se congrega para saber si es allá donde si usted va, si es el pastor. Es que lo estoy buscando y no lo encuentro. Entonces yo le dije la verdad, a donde yo voy, no, ese pastor no le debe plata, a usted. Y si sabe el nombre, le dije, claro que sí, me sé el nombre, pastor. Le dije, ¿a quién busca? Entonces me dio el nombre y dije, no, ese hombre no se congrega allá. Dijo, y me gustaría saber dónde está. Bueno, pasó y pasó y pasó el tiempo. Entonces un día me buscó y me mandó la invitación por el Face. Entonces, por revelación, al darle clic se enteró que yo era pastor. Y la persona me decía, ¿y usted por qué no me dijo que era pastor? Y me dijo, si usted me hubiese dicho que era, yo también soy cristiano, más rápido hubiésemos hecho el negocio. Y le dije no. Porque es que para hacer un negocio pongo mi nombre. Y así dice la escritura. Pero jamás voy a poner el nombre del Señor para hacer un negocio. Y la persona me dijo, con razón que usted nunca me ha faltado. Eso habla bien de lo que enseñan allá. Y después me dijo, perdón, de lo que usted enseña, porque hasta ahora me entero que usted es pastor. Y él no sabía eso, pero yo nunca lo hice por esquivar. Lo hice porque yo tengo una responsabilidad delante de... Si yo le estoy diciendo a la persona, hagamos un negocio, estoy respondiendo con mi nombre. Pero hay gente que es tan responsable que dice, es que yo soy cristiano. Después resulta que perdonando las virtudes. Por eso Jesús es responsable en cada palabra que él dijo. Él dijo, yo soy el Cristo. ¿Y hasta dónde tenía que ir? Hasta la muerte. ¿Y hasta dónde llegó? Hasta la muerte. Y cuando digo yo soy cristiano, ¿hasta dónde debo llegar? No, una cosa es que yo diga soy cristiano y otra cosa que yo llegue a decir que ya soy hijo de Dios. Si yo mínimamente digo que soy cristiano, ¿hasta dónde tengo que llegar? A ser hijo de Dios. Bueno, la idea es ser hijo de Dios, pero si yo digo que soy cristiano, dice Jensi a culto, bueno, también. Bueno, sí, se pudiera notar. A la estatura del Señor Jesús. Si yo digo que soy cristiano, mínimamente debo perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Por eso habla la escritura de la vida de los primeros cristianos. ¿Y hasta dónde llegaron ellos? ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Los que dijeron que eran cristianos, sus hechos no lo demostraron ni se devolvieron. Por eso habla de un hombre que está por ahí de más. Pero si yo digo que soy hijo de Dios, ¿hasta dónde tengo que llegar? Hasta el reino de los cielos. Pero mis palabras debo respaldarlas con la responsabilidad de lo que estoy diciendo. ¿Me estoy haciendo entender? No es por hablar por hablar. Por eso en eso Jesús nos dio ejemplo. ¿A usted dónde se congrega? Yo voy a casa de oración.
Mire, un hombre que apenas me dieron la oportunidad de hablar con él, lo primero que me dijo es que yo soy católico. Primera pregunta, ¿de crianza o de práctica? Y el momentico que quedó callado dije, este man es católico de crianza. Porque en eso se puso a pensar. ¿Y qué tuvo que revisar para saber si era de crianza o de práctica? Sus acciones. ¿Qué hace? Sus acciones. Sus acciones, sus obras. ¿Aquí cuántos fueron católicos? Levanten la mano. De crianza. Buenos católicos, no, yo estoy hablando de buenos católicos. ¿Sí? Semana Santa, ¿Le saben los... No, porque no es asistir solamente a eso. Por ejemplo, ¿sabes cuántos sacramentos son? ¿Y lo sabes? bautizo, confirmación, penitencia, Eucaristía, orden sacerdotal, misión de los enfermos. Si son 7, los ministerios, los misterios. Gozosos, dolorosos y gloriosos. Pues dime los dolorosos. Yo dejé de hacer rosario hace muchísimo tiempo. ¿Se saben los títulos? Los 3 credos te los sabes. Sí, 2, Sí. tal vez. No me acuerdo. El acto de contrición. Sí, también. ¿Sabe? Y el colegio de monjas de pastor. ¿Sabe? Pero dijo Vicente Fernández, aún entre monjas antes. Es que es así, porque es que ahí está el asunto. No es identificarnos con algo, es ser lo que decimos, es tener la responsabilidad de ser lo que nosotros decimos, porque así lo enseñó Jesús. Por ejemplo, ¿qué tal? Mira, yo soy motociclista, ¿y en qué anda? Dijo, en bicicleta. Mira, hay personas que se les nota dónde trabajan. Con el solo olor se sabe dónde trabaja. Yo recuerdo una hermana que comenzó y ella siempre se inclinó por la parte de la, pues, colocar una agropecuaria, un almacén agropecuario. Y hay medicamentos, aquí en Colombia le dicen droga. Hay medicamentos para animales que son muy penetrantes. Combinarlos todos se coge un olor especial. Y cada vez que ellas llegaban decían, te voy a puro remedio. No. Le dicen al mendigo, ya hace 2 años no se baña, huele a feo. No. Sí, porque así pasa con esas personas. Pero yo digo algo. Mire, mi sobrino, fue un milagro primero que se graduara. Y sí, porque él tuvo muchos inconvenientes por despistado. Entonces, él pasó unas hojas de vida. Entonces un día estaba un poco disgustado y le dije, ¿y qué le pasó? Y dijo, no, dice que cobré mucho. ¿Y cuánto aspiraba a ganar? Y cobré mucho. Y dije, pero eso no es el sueldo que le dan a ustedes. Dijo, sí, pero no tengo el título. Le dije, ¿qué pasó si ya debió haberse graduado? Luego usted ya no tiene eso. Y dijo, no, porque resulta que en la carrera dijeron que eran 4 módulos de inglés y no eran 4, eran 6. Entonces me tocó hacer otros 2 más. Pero él ya podía ejercer por el conocimiento que tenía. No tenía, dice él, el pinche cartón. No lo tenía. Pero aún así, que le estaban pidiendo, muéstreme quién es usted. Yo puedo decir que soy médico, ¿cierto? ¿Sí o no? Y aquí en Colombia es muy fácil decir que uno es médico. No médico, sobre todo médico.
¿Qué tiene? No, que me duele aquí. ¿Qué tomo para eso, doctor? Acetaminofén. Que me duele la cabeza, acetaminofén. Que tengo un dolor de una rodilla, acetaminofén. Sí que es fácil ser médico en Colombia, pero demuéstrelo. Por ejemplo, Darío ya tiene todavía le falta algo de la especialización. Pero si en este momento alguien le pide, dice, mire, aquí yo le puedo comprobar quién soy yo. ¿Sí me hago entender? Pero si uno no tiene la evidencia, entonces sus palabras no respaldan. Mire, no sé si se enteraron acá en Colombia del médico que descubrieron que no era médico. ¿Sí se enteraron la noticia? Otra cosa, hace poco también los que tienen la página de, se me olvida el nombre de Cambalaches, ¿cómo es que se llama? Ventas y Cambalaches. Entonces, alguien publicaba, me encontré un diploma, y era de un médico, en un bus, y le colocó la foto y todo al diploma. Digo, si alguien siente a alguien, por favor difunda, porque debe estar buscando el diploma. Entonces dijo, yo lo conozco, ese trabaja en tal lado. Entonces en las publicaciones la gente decía, pero ¿cómo una persona puede perder el título? Dígame en qué ruta venden esos títulos. La gente ya ve el facilismo, pero no tiene la responsabilidad de, por eso decir que yo soy algo, debo aprender de Jesús. Si yo digo que soy hijo de Dios, imagínense la responsabilidad tan grande que tengo. ¿El hijo de Dios se quiere ir de casa? No, señor. ¿Sí o no? No. ¿El hijo de Dios desobedece al Padre? No, señor. ¿Sí o no? No, señor. Por eso lo que debía Jesús al decir, demostrar, y la gente debía ver, al decir que él era hijo de Dios, era que tenía naturaleza ¿qué? Divina. Así de sencillo. ¿Demostró que era el Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque él cumplió y en él se cumplió las En él se cumplieron esas escrituras. Así es. Por eso, si uno dice algo, debe demostrarlo. Por ejemplo, los que fueron a Chaparral los veo con los ojos rojos, No solo los ojos. cabeceando. Sí, si uno dice algo, debe demostrarlo. Ustedes recuerdan, no sé si fue la clínica que está haciendo acá también, que alguna vez se cayó un pedazo, se derrumbó un pedazo. Y cuando fueron a mirar qué había pasado, lo primero que hicieron fue pedirle al ingeniero los papeles y sí, era ingeniero, no a quién contrataron, por la responsabilidad que tenía la ley. Entonces Jesús en eso nos dio ejemplo. De lo mismo que él pronunció, demostró que sí era así. Por eso él tenía que decirle a los escribas y a los fariseos, hay de vosotros escribas y fariseos ¿qué? Hipócritas. ¿Por qué? Porque dicen y no así. ¿Por qué más? Porque recorren mar y tierra por hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. Por ejemplo, la responsabilidad tan grande. Alguna vez la hermana Francis dijo, no hubo necesidad de cambiarle el nombre al grupo de jóvenes. ¿Y ahora cómo se llama? Seguidores de Jesús. El de jóvenes, seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Eso no es un título, es una responsabilidad. ¿Sí me hago entender? Por eso uno debe demostrar.
Recuerdo una vez que me invitaron a Muso, cuando el pastor de Israel fue y comenzó a hablar del evangelio allá. En alguna oportunidad me pidieron el favor que yo fuese allá. Y la gente creía que yo era el pastor de Israel, solo que me había quitado el bigote. Sí hubo gente que creía que yo era el pastor de Israel, pero no me sacaron por el parecido, por el caminado, no me sacaron por la forma de hablar. ¿Por qué lo sacaron? Por la manera de enseñar. Entonces, si yo digo algo, mis palabras, debo respaldarlas con mis hechos, y en eso Jesús fue ejemplo. Bueno, otra cosa que vino a hacer Jesús fue a servir. Entonces hemos visto a lo suyo, a predicar el evangelio, a darnos una vida mejor, a dar a conocer al Padre, un Padre bueno, a ser ejemplo, a que vivamos en lugar de Él, y a servir. Bueno, en el ejemplo del servicio, ¿qué se necesitará para servir? ¿Qué demostró Jesús para servir? ¿No más? Amor, devoción, responsabilidad, ¿Cómo? Compasión. Son tres cosas fundamentales que uno debe tener para poder servir: amor, compasión, ¿y qué? Y misericordia. Son tres cosas fundamentales para poder servir. Por eso cuando Jesús mostraba la compasión, lo primero que hacía era trabajar de tal manera que todas las personas, sus necesidades básicas fuesen suplidas. Por eso vino y dio salud, ¿sí? Dio pan, también. Abrigo, también. Por eso Jesús dice que Él prácticamente ganó todo para nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Por compasión. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a un lugar a servir? Por ejemplo, cuando se va a llevar lo del Parque Galarza, primero, ¿qué se hace? ¿Qué se le lleva? ¿Misericordia o compasión? Compasión. Claro. Mire, la compasión hace referencia a que legítimamente yo suplo las necesidades básicas de otro. Y la misericordia hace que yo supla otras necesidades, que la persona sea ¿qué? Salva. Y las dos son movidas por algo que se llama ¿qué? El amor. Entonces, ¿qué vamos a llevar primero al Galarza? el amor. Misericordia, compasión. Misericordia primero. ¿Por qué? Porque se les da el mensaje. Se ora, se da el mensaje. Y después se les dan ¿qué? Las deliciosas lentejas. ¿Por pura y qué? ¿Misericordia o compasión? Por compasión. Y todas las dos cosas son movidas ¿por qué? No, para la vez que hicieron lentejas no me dieron, no alcanzaron. Yo fui movido por el amor y tuve, después de tener misericordia, yo estuve compasión y doné mi plato de lentejas. Ya quedó. Sí, es que mire, así es como Jesús venía prácticamente a servir. Él dio ejemplo del servicio, tanto así que digo, yo no vine a qué. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Así lo me está llamando. No vine a ser servido, sino a servir. Todo el tiempo Él demostró eso. Mire, iba caminando y Él sanó a personas. ¿Hubo personas que le pidieron a Él sanidad? ¿Sí? ¿Quién? No, ella no le pidió. El centurión, un ciego, ¿quién más? El que gritaba hijo de David, ¿qué quiere que yo haga por los hijos? Que recibe la vista y la recibió. Pero ellos le pidieron a Él. Es que note que una cosa es que la persona pida la sanidad y que Él haya ido a ofrecerlo.
¿A quién él le ofreció la sanidad? Ya nos ponemos a pensar, o sea que lo hemos leído. A las Pero lo llevaron otros. Pero que él haya ido a dar ese, ya lo dijeron, la hermana ya lo dijo, pero que lo tenga ahí guardadito. Sí, yo le alcancé a oír. No, pero difícil que ella pidiera resurrección. Los papás lo pidieron, pero no te creas que lo pidió, pero hay un momento que Jesús va y ofrece esa compasión. Mateo 20. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, ellos pidieron y él fue movido a compasión. Marcos 10:51. Porque le dijo, pasó la mujer también el flujo. Pero note que ella dijo, la fe de ella era, si tan solo tocar pero ella fue. Pero yo digo, ¿a quién Jesús vino y le dijo, sabe qué? Sea sano, man? Sin necesidad. Sí, así lo dice que los leprosos, o ellos lo pidieron. Ellos pidieron la compasión o Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Me explico? Es que él mismo haya ofrecido el servicio. ¿Al pozo? ¿El del pozo que era ciego? No, el pozo no era ciego. Tal vez eso es barbudo, pero no lo registra. Marcos 10:51. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Pero antes, ¿qué dice? Él fue y pidió. Entonces Jesús deteniéndose, llamando, estoy leyendo el 10:49. Porque él gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces ¿Sí? y a decir, Entonces hijo de él lo David. llamó para pedirle. Pero ¿a quién Jesús le ofreció ese servicio de sanidad, por decirlo así? O de compasión. Bueno, se puede usar, ¿no? En un momento, pero más que todo fue, ahí ya fue un milagro, ¿no? O sea, que también se puede usar la compasión porque dice que él vivía en los sepulcros, ¿no? Y de hecho tuvo que haberlo pedido. Pero es que Jesús mismo lo ofrezca. ¿Ya lo encontró, hermana Reina? ¿Lo está buscando o...? Ah, bueno, pues ya sabe cuál es y ese es. Ese sirve como testigo. Que él vaya y le diga, listo, yo, es que sea sano. Marcos 1:41. ¿Qué dice ahí? No que la persona lo pida. No que la persona haya pedido la sanidad, sino que Jesús le haya ofrecido por compasión suplir esa necesidad básica de salud. Marcos 1:41 dice, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. ¿Y antes qué dice? En el 37. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole. Entonces él lo pidió. A Marcos, Mateo 8:14. Sirve, ese es un buen testigo. Suplió la necesidad de devolverle. Mire, esa que dice Jensi es fundamental. Pero, ¿en qué cita está? Lucas 22:51. ¿Lucas qué? 22:51. Sí, 22, 51. 51. Recuerde que hubo alguien que Mateo se le perdió una oreja. Y él no pidió, sino simplemente que se la puso.
Pero note que ahí él no lo pide. ¿Sí me hago entender? O sea, Jesús se mueve a hacer eso. ¿Cuál otro más me dice por ahí? San Juan 5. ¿Qué dice? Cuando Jesús le dice al paralítico que si quieren ser sanos. Pero esa historia es muy interesante. Porque es que ahí dice exactamente, ese es otro testigo. Ahí dice exactamente por qué Jesús decide ir a hacer ese servicio. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Vean lo que dice, después dice que un ángel de tiempo en tiempo venía y ya la sanó. Hay que mirar el registro, ¿cómo está? El 4, 5, 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Sí. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, ¿Qué le dijo Jesús? ¿quieres ser sano? Esa le ofreció, por pura compasión vino y le ofreció una necesidad, suplirle una necesidad básica como la salud, porque apenas llevaba 38 años en la EPS. Y perdón, esperando allá en la bajada del pozo, dice: es que el que está menos enfermo me gana. O sea, tenía 38 años y cuando él lo mira, lo primero que le pregunta es: ¿quieres qué? ¿Y qué dijo él? ¿Quieres ser sano? ¿Qué le respondió él? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entrando que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. O sea, no respetaba la fila. Y note que él en ningún momento le dijo: mire, yo soy el Cristo, yo soy el pan, yo soy la verdad, yo soy esto, mire, yo lo puedo hacer según lo que dice Isaías en el capítulo 53, verso 5. No le dijo: mire, le voy a demostrar quién soy yo, de la genealogía vengo de tal y tal, de tal y tal, vienen tantas generaciones, después tantas. Entonces hay 3 mujeres que tanto para los, bueno, son 4, para el pueblo gentil también hay milagro de bendición, y para los judíos. Entonces por eso no se puso a explicarle todo eso, sino él va y lo mira en la situación que él estaba, y el hombre se veía la necesidad que él tenía de ser sano. Y Jesús se acerca y le dice: ¿usted quiere ser sano? Y él que le dice: sí, pero es que me ganan, no hay quien me meta, yo necesito es una ayuda. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y el hombre se sanó. ¿Por qué? Porque creyó a la persona que se lo estaba diciendo. Si no, entonces así es como legítimamente Jesús pudo servir, porque pudo mostrar también su ¿qué? Su compasión. Pastor, en Mateo 8:14, cuando sana a la suegra de Pedro. También. Enferma, la toca y el hombre mira que la sana. Así Pedro no dice: dicho, mi suegra necesita ser sana y no que se muera. Pero aún así, él fue y la sanó. ¿Quién más? El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Entonces ahí son personas que Jesús prácticamente les ofrece el servicio. Entonces, para poder servir
Recuerden que se necesitan 3 cosas: Misericordia, compasión, misericordia y amor. Por eso, cuando el pastor Israel enseña, dice que la compasión es la hermana menor de la misericordia. Las dos van de la mano, son de la misma familia. Pero si no es así, no se puede servir. Porque aún ir y llevar y suplir una necesidad básica por compasión, legítimamente, si eso se hace, debe ser una persona motivada por el amor porque quiere servir. ¿Me estoy haciendo entender? Yo analizo mucho lo que mis hijos piensan. Ya no estaba mi esposa porque tuvo que viajar. Entonces, Mateito me hizo una pregunta. Entonces, la pregunta era muy sencilla por algo que yo le dije. Le dije: Mateito, ¿ya vas a desayunar? Él se levantó y dije: ¿ya vas a desayunar? Y él me dijo: ¿ya me hiciste el desayuno? Le dije: sí. Como que él se asombró y me dijo: ¿y por qué? Si yo no me había despertado. O sea, él me decía: si yo no me he despertado, ¿por qué? Entonces yo le decía: hijo, porque te amo. Me dijo: ah, bueno. Pero ¿qué lo motiva a uno a hacer un simple desayuno por un hijo? El amor. ¿Y el amor a quién? A ellos, porque uno no los quiere ver sufrir, que aguanten hambre, si me hago entender, a protegerlos, que sean felices. Entonces uno se levanta y uno ya entiende a veces que se levanta y no hay quien le haga un desayuno. Más de uno dice sí. Es verdad, a veces uno se puede levantar y no tiene quien. Por eso dice que Jesús fue tentado en todo y Él sabe y conoce nuestras necesidades. Por eso ¿de quién más que Él puede tener compasión de nosotros? ¿Hasta ahí está claro? Pastor, lo de la suegra de Pedro, San Mateo 8:14, cuando él también fue y la sanó. Sí, así es. También sirve. Mire, la compasión hace referencia a que legítimamente yo debo aprender a entender que las personas sí me interesan. ¿Está claro? Entonces voy a suplirles las necesidades. Y la compasión va de la mano de la misericordia, porque la misericordia hace referencia a que yo debo hacer algo para que las personas puedan ser ¿qué? Salvas. Entonces ahí está el asunto. Entonces si nosotros vemos que las personas están perdidas, ¿qué hacemos? Las dejamos perdidas. Mostrarles el camino. Por eso cuando yo no enseño, teniendo la oportunidad, ¿sí recuerdan lo que decía Rosa María? Uno se descuida y la hermana María le está enseñando a alguien. Y si ella les enseña, ¿por qué es? Porque el amor la mueve ¿a qué? A misericordia. Si yo sufro una necesidad es porque el amor me mueve ¿a qué? A compasión. Por eso Jesús vino a servir. Todo lo que nosotros debemos hacer, dice la palabra, todas las cosas debemos hacerlas ¿por qué? Por amor, así sea barrer. ¿Está claro? Así sea barrer. Alguna vez una persona que yo vivía en Bogotá, entonces fue motivada a la compasión y me dijo: pastor, yo lo llevo. Yo le dije: hermana, pero es que usted vive en la Cali con 80 más o menos y yo vivo en Pose. Dijo: yo lo llevo. Porque es que Ana María era de brazos todavía. Yo le dije: bueno, hermana, pues si Dios coloca eso en su corazón, pues arranquemos. Me subió mi esposa,
se subieron 2 hijitos. Y sí, de hecho era más cómodo. Entonces nos fuimos hablando y esa mujer cogió ese carro y hueco que se le atravesaba no le echaba pico. Y a mí me dolía porque no tuviese carro, sino que me dolía la forma como trataba el carro. Entonces yo le dije, ¿no es mejor que los esquive? Así se le va a dañar el carro. Entonces la persona me respondió y me dijo, no importa, pastor, Dios proveerá. Así me dijo. Y le dije, pero antes debe entender que a alguien le costó. Para que usted tenga carro, procure cuidarlo. Y no le dije más. Entonces después le pasó a ella. Necesitaba ir a un lugar y le dijo, usted que conoce el camino, maneje usted. Y él manejaba igual que ella. No le echaba pico a los huevos. Entonces le dijo, hermano, hágame un favor, es que yo acabo de aprender algo en estos días. Y le explicó. Y ahora esa persona cada vez que tiene la oportunidad de tener un carro, ahora lo cuida. No porque no sea una persona de pronto que no valore las cosas, sino que muchas veces no entendemos que a Jesús le costó. Puede que haya sido un buen servicio, pero hay que hacer las cosas, todas hay que hacerlas como con amor. Por ejemplo, si Dios me da, por muy sencillo que sea mi juego de sala, debo cuidarlo. Por muy sencillo que sea el computador, debo ¿qué? Cuidarlo. Por muy sencilla que sea la bicicleta, la moto, el carro, debo cuidarlo. Porque Jesús le costó, porque Él vino a suplir esa necesidad básica. Si hoy en día tenemos algo, es porque a Jesús ¿qué? Le costó. Por eso algún día Miguel Ángel me decía, es que hasta tal tiempo me puede cuidar. Le dije, no señor, mientras yo tenga vida. Y me dicen, ¿por qué? Le dije, porque es que usted ha salido costoso. Entonces me dijo, ¿y cuánto algo has invertido en mí si algún día dijiste que ni 500,000 pesos? Que todo te lo había dado Dios. Le dije, por eso te costó sangre, precio de sangre, costó una vida. ¿No es que cuerpo, alma y espíritu vale? Y no vale en un vicio, no vale perder la vida en una ropa, no vale, no lo vale. Entonces mientras dependa de mí, yo lo voy a ¿qué? A cuidar, y lo valoro como hijo mío, y lo valoro también como lo que él tiene que ser. ¿Hijo de quién? De Dios. Pero si no es así, si uno no lo motiva el amor, no puede servir. Por eso dice en una parte que aun si yo entrego mi cuerpo para hacer ¿qué? Dice que quemado o crucificado o muerto. ¿Cómo dice? ¿Seguro dice quemado? ¿En dónde? Sí, señora. Por eso dice, aún si yo profetizo, si yo cantara, si tuviese toda la revelación, ¿sí? ¿Qué más dice ahí? Pero ¿dónde está eso? ¿Dónde? Sí, por ahí está, en Corintios ¿qué? ¿Ya lo encontraron? A ver, levante la mano y que lo quiera leer. Uno que no esté dormido, mejor levante la mano y lea. Gracias a Dios, todos están dormidos. Ah, Robin, estás despierto. Si yo hablo de lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y nueva ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces lo que dice ahí. Entonces, ¿qué debe mover la compasión y la misericordia? El pilar del Evangelio, que es el amor. Por eso note que lo primero dice, aunque eso sean cosas del Evangelio, pero si no lo motiva el amor, mire, y a veces nosotros malinterpretamos el amor. Muy malinterpretado está el amor. Nosotros creemos que el amor radica en hacer lo que queremos y que nos dejen hacer lo que queremos. No es así. El amor radica es en trabajar para la persona, en servir a la persona de tal manera que le evite un mal más grande. Por eso, si no somos movidos a compasión, mucho menos vamos a ser movidos ¿a qué? A misericordia. Note que todo lo que Jesús hizo por compasión después redundaba para bien de la salvación de las personas, porque así las personas también entendían que Jesús había sido movido a misericordia. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Entonces con eso terminamos la segunda, que es la primera, ¿quién fue Jesús? Y la segunda, ¿a qué vino Jesús? ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí. Vamos a colocar como título la tercera, ¿a qué envió Dios a Jesús? ¿Listo? Y ya con eso ya vamos a terminar. Dice que la primera, son 5 preguntas. La primera es ¿quién fue Jesús? No quién es actualmente, porque actualmente es el Señor Jesucristo, sino ¿quién fue Jesús? Según la luz de la Escritura. ¿A qué vino? Ya sabemos a qué vino. Ahora vamos a estudiar a quién lo envió Dios. Entonces, ¿a qué lo enviaría Dios según la Escritura? A reconciliarnos con el Padre. ¿A qué? A reconciliarnos con el Padre. Bueno, sí. ¿A qué más? Salvar lo que se había perdido. Bueno, sí. Pero específicamente, ¿a qué envió Dios? ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús tuvo que venir a esta tierra? A salvarnos de la condenación del infierno. Exactamente lo que vino a hacer Jesús fue a salvar a las personas de que cayésemos ¿en dónde? ¿En dónde? Y ya sabemos el sustento bíblico. Juan 3. ¿Juan 3 qué? Pero me lo dicen en lenguas. ¿Juan 3 qué? No, Juan 3:5 dice que no naciera de qué. No, ya no dice eso. El agua del Espíritu no puede entrar en el muere. Entonces, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ya ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no nos perdamos, sino que tengamos vida. A eso lo envió. O sea, la razón de la existencia de Jesús en esta tierra se llama infierno. Si el infierno no existiese, Jesús no hubiese venido. Por ejemplo, hoy en día, si fuese solo por el bautismo, tenemos a Juan, aquí envían a Jesús. Si fuese solo por el bautismo en el Espíritu, entonces el Espíritu Santo, ¿y no envía a quién? A Jesús. Por eso, cuando nosotros leemos Isaías 53:5, ahí dice algo muy fundamental.
y dice por qué el ser humano sí va al infierno y también explica por qué no va al cielo. Es algo que nosotros debemos tener claro. ¿Por qué una persona sí va al cielo y por qué una persona sí va al infierno? ¿Qué dice? Busquemos Isaías 53. Al ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga que con nosotros. Entonces dice, ahí se está mostrando compasión y misericordia. Mas el herido fue Por nuestras rebeliones, molido ¿cómo dice por ahí? nuestros pecados. ¿Más qué? Mas él Herido fue por nuestras rebeliones, molido. por nuestros pecados. ¿Y el castigo de quién? Nuestra paz fue sobre él. Entonces, eso significa que el castigo de nuestra ¿qué? Entonces, ¿por qué una persona va al infierno? La misma razón por la que va al infierno es la misma razón por la que no va al cielo. Porque no estamos a paz con Dios. Por eso es lo que decía Luis Homer, si Él no nos pudiese haber reconciliado con el Padre, no pudiésemos haber estado en paz con Dios. Por eso dice, el castigo de mi paz fue ¿sobre quién? Sobre él. Entonces, si yo no estoy en paz con el Padre, ¿a dónde iré? Al cielo. Y si no estoy en paz, no se me puede dar la entrada al reino de los cielos. ¿Listo? Hay unos aquí que están en paz, que están que duermen. Yo creo que acá sí quieren como descansar en paz. No es que lo digo es por los trasnochados. Es que ha tocado trasnochar a todos estos días. Por comida no se ha afanado, ¿cierto que no? No, gracias a Dios. Oye, Tenía compasión con nosotros. y yo entiendo el cansancio de Steven porque sé que es uno de los actores principales y sé que él ha trabajado duro. O sea, si él ha ido a chaparrar, ha ido a trabajar. Lo mismo, aunque no me gusta hablar de la gente cuando no está, pero Carlos también se ha esforzado, los que pueden, todo. Pero en este caso, porque él tiene que hacer varios papeles. ¿Santiago está así? Sí, Ah, sí, también tiene el ojo que llamamos. Sí. Y pues sé que están cansados y tienen sueño también. Pero sé que si se hace también es por amor, por misericordia. más que todo por amor y misericordia, porque poca compasión, ¿no? La compasión la tuvieron con nosotros. Amén, Señor. También hubo lentejitas. También. Pero mire, si yo no estoy legítimamente en paz con Dios, el único lugar que merece el ser humano así es el infierno, porque está escrito en Romanos 5:12, que ya no lo sabemos de memoria, que dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Por eso Jesús tuvo que morir, porque Él tuvo que pagar el precio mío. Fue mi precio. Entonces, vamos a aclarar los términos para poder comprender. ¿Qué lleva a una persona al infierno? No estar en paz con Dios. Eso significa que pudo, lo que llega una persona ya es la naturaleza de pecado. Y lo que hace que se le castigue a una persona en el infierno, ¿qué es? Los pecados, o sea, lo que produjo esa naturaleza. ¿Quedó claro? O sea, con la sola naturaleza de pecado una persona iría ¿a dónde? A condenación. Entonces por eso es que nosotros entendimos que Jesús fue llevado al infierno o al Hades a ser atormentado por nuestros pecados, pero dice la palabra que Él no podía ser retenido por Él. ¿Por qué? Porque no se encontró algo digno de dejarlo allá, que era la naturaleza de ¿qué? Del pecado. Por eso el Hades no lo pudo retener a Él. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Tenía que devolver el muerto. Pero si una persona llega legítimamente con solo naturaleza de pecado, allá se queda por toda la eternidad.
Y Jesús sabía eso, por eso 53:11, ¿qué dice? Dice, ya no lo debemos saber de memoria. De su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por eso, si nosotros no sabemos a qué envió literalmente Dios a Jesús, que fue a salvarnos de la condenación, a evitar que las personas vayan al infierno. Por eso hay gente que dice, como cuando nadie quiere conocer del Señor, de algo ha de morirse uno, dijo el borracho. O el fumador, de algo ha de morirse uno. Y después lo están llamando a uno para que ore por ellos, para que no se mueran. Y hay gente que, ¿qué dice? Con tal de pecar, pues así me vaya para el infierno, así una muchacha. Sí, así me dijo una muchacha chaparra, porque ella era muy esclava ya a la droga. Así me vaya para el infierno. Entonces yo le explicaba, tal vez te quiero ayudar un poquito, aunque el milagro de convencimiento lo hace Dios. ¿Por qué quieres ir al infierno? ¿Sabías que es buen negocio ir al infierno? Y más en la situación que estás. Y me decía, ¿por qué? Si es que yo quiero fumar. Y tan barata que se consigue por allá. Sí, allá se consigue barata, barata, barata. Solo que es terrible. Entonces, decía, mire, yo con 1,000 pesos compro tanto. Y eso me hace olvidar de los problemas, me hace olvidar de esto y la paso chévere con perdón, ¿cómo le dicen? Los parceros. Iba a decir otra palabra, no imagino que está grabada. Y yo la paso bien con mis parceros. Y yo le decía, pero aún estando en esa esclavitud es más negocio que vayas al infierno. Entonces como que ella me decía, bueno, explíqueme por qué. Le dije, ¿qué pasaría si yo te dijese que van a acabar con la droga, que van a fumigar todo y que legítimamente tú no puedes consumir nada? Entonces me dijo, pues hay coca. Y bueno, y acabaron con la coca. Dijo, pues hay tal cosa, porque hay varias clases de drogas hoy en día. Y pues me dijo, y las que solamente conocía 4. Entonces la quinta sí me sorprendió. Dijo, ¿quién no va a vender un carrito de boxeo? Y dije, bueno, está bien, y se acabó el boxeo. ¿Qué harías? ¿Cuánto tiempo durarías bien? Dijo, no, yo creo que ni un día. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque a mí ya me da muchísima ansiedad. Y ella dice, mire, si yo no fumo no puedo dormir. Si yo no fumo no puedo dormir. No puedo comer. No puedo estar, mire, ni para concentrarme porque ella todavía la tenía en el colegio. O sea, yo no me puedo concentrar. Le dije, ¿pero qué hiciera? Dijo, uy, no, sería un mundo muy desesperante. Y le dije, ¿tú sabes cuántas matas de marihuana hay en el infierno? Y cayó en cuenta y dijo, uy, no, allá no hay. Le dije, sí puede haber. Entonces me dijo, uy, pastor, ¿usted me asegura que en el infierno hay marihuana? Le dije, sí, puede haber. Pero solamente para provocarte no la puedas adquirir. Me dijo, ¿y usted cómo sabe? Entonces le mostré la historia de Rico y Lázaro y le dije, allá hay agua, pero no le podían dar ni una gota. Y esa agua era para tormento, de que ya no podía mitigar, ¿qué? Y claro, allá va a haber marihuana, pero para tormento. ¿Cuánto vale? No, eso es gratis. Pero ya no la puede, ¿qué? Tener. Entonces reaccionó y dijo, uy, no, yo necesito un milagro antes. Le dije, sí. Legítimamente, sí. Y me dijo, ¿y qué tengo que hacer? Le dije, lo primero que tiene que hacer es volver su corazón a Dios y apartarse de eso. Y ahí va, ahí va. No ha ido a todas las reuniones, pero ahí va. Entonces ayer me decía, pastor,
ya también estoy consumiendo. Ah, bueno. No, ya no está consumiendo. Dijo, y eso me ha ayudado a mantenerme. Pero ella entendió que es mal negocio ir al infierno aún con el vicio que tiene. Yo le decía, lo mismo le va a pasar a un alcohólico. Aquí, ¿cuánto puede valer una cerveza? Una sola, no, pues ahora venden de las grandotas, porque he visto unos señores con unas apenas pueden poner. ¿Cuánto vale una sola? 1600, 1800. Bueno, ustedes que saben. Si no saben, les han costado. 1600, 1800. ¿Una sola? Una sola. La grande vale 2600. O sea que haciendo la cuenta por canasta y los que se reúnen se toman una sola canastica, eso es alta plata. Imagínense que en el infierno peor le pongan el letrero gratis, si fuese posible, estoy hablando en hipotético. Y poder ir a, poder verla, pero no poderla ¿qué? Consumir. Más terrible, la ansiedad va a ser terrible. O sea, una persona que haya tenido una esclavitud y vaya al infierno es mal negocio ir. ¿Cierto que sí? Sí, mire, eso ya será para tormento. Mire, la música, eso es algo muy... Lo voy a explicar porque ya que me recuerda. A mí me pasó algo muy terrible. A mí la música, hay una X música que no me gusta porque, digamos, me estresa. Nunca me ha gustado, ni antes de conocer del Señor ni ahora, menos ahora. Y algún día tuve que ir a enseñar a un sitio y tenían esa música a todo volumen. Y cuando fuimos a empacar las maletas, el Señor se dijo, no, hasta ahí porque es que no cabe. Dije, pero si estos quieren un campo grande, dijo, no, porque mire el bufo. Se ocupaba más campo. Yo dije, me imagino la bulla que eso parecía. Yo creo que uno iba a 10 kilómetros antes de llegar al pueblo y ya sabían que iba el transporte. Todo el tiempo era así, 5 horas por trocha. Uy, eso fue terrible ese viaje. Y con esa música. Y llegué allá y apenas me bajé del carro, yo me alivio. Y cada vez que colocaban esa música me recordaban esa tortura de esos 5 horas. Entonces aún la música, mire, nadie, ningún ser humano, porque le guste la música, no la va a oír todos los días y a cada instante. Hay momentos que el ser humano quiere tranquilidad. ¿Cierto que sí? Por muy metalero que sea. Mire, óigase unas 2 horas de reggaetón, así le guste. Óigase unas 2 horas de clásica, de música clásica, así le guste. Hay un momento que ya eso es insoportable, cansa, exactamente. ¿Se imaginan? O sea, aún teniendo esclavitudes y querer ir al infierno es mal negocio. Solamente hay una enfermedad que no va a existir en el infierno: la amnesia. Allá nadie va a sufrir de amnesia, nadie. Va a ser tormentoso. Yo digo, eso es terrible, llegar a pensar que es que no es buen negocio ni siquiera pensar que de Dios. No es buen negocio. Por eso, ¿a qué envió Dios a Jesús? A evitar que los hombres vayamos al infierno. Pero por causa de Adán, todos nos lo ganamos. Desde pequeñitos, desde el vientre de nuestra madre, decía el mismo David en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre.
Por eso el que entendió esto dijo: yo voy y doy mi vida, porque el Padre me está enviando que vaya a evitar que los hombres que vayan, porque es que el juicio ya estaba dado, ya se dio. Por eso salvar es evitar algo que ya se dio, es un juicio que ya se dio a todos los hombres. Mire, yo les decía en alguna oportunidad: ¿será que yo tengo excusa por ser pastor? Mire, el que lo llamaban el príncipe de los predicadores porque no tenía pelos en la lengua para decir: yo hablo de salvación, le guste al que le guste, el que le guste que quede y que no que vaya. Por eso lo llamaron el príncipe de los predicadores. Si he de morir por decir la verdad, me doy por bien servido. Y en ese tiempo era duro, en la época de la vida de él era duro porque había persecución. Si algún día quieren buscar la vida de ese varón, busquen Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores. Decía: si una persona sirve al Señor por plata, le puede servir al diablo por un mejor sueldo. Y así es, y hoy en día se venden las personas por eso. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso ir al infierno, así quiere amo, así la persona sea obstinada y quiera ir, es mal negocio. Yo recuerdo una visión, aunque no significa que sea así, pero fue una visión que unos muchachos tuvieron y vieron a una pareja de amigos que entre sí se mataron. O sea, se mataron a cuchillo. Y allá todos los días tenían que repetir la historia y entre los dos se odiaban. Porque el uno hizo que el otro se llevase a ese lugar. Aunque la Biblia dice que cada uno decide dónde ir. Pero si nosotros pensamos bien, entendemos por qué Dios tuvo que enviar a Jesús. Porque ya el juicio estaba dado, o está dado desde hace años, y Jesús vino a evitar, a eso lo envió Dios, perdón, a evitar que los hombres yésemos al infierno. Porque es que ir al infierno es mal negocio. Aún teniendo esclavitudes en esta tierra, es mal negocio. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso dice por ahí un versículo que es bueno de analizar: mi Señor, dame oídos, ojos y un corazón que entendido. Él tuvo que decirle a la gente: mire, bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Y si no es así, nosotros no vamos a entender lo que dijo Jesús. Él mismo decía: mire, necio, esta noche viene por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque uno se muere, ¿qué? Nada se lleva. Porque el que pierda su vida, dice ahí, por causa de mí, dice Jesús, no mía sino, siendo referencia, la hallará. Pero el que quiera hallar su vida, la perderá. ¿Será que en nuestra vida vale un cigarro? Un hombre, una mujer, un negocio, ¿sí lo vale? Ahí alguien escribía, no, claro que no lo digo por antes, no, pero también se lo digo a él: es que mi vida son las motos. Eso escribía: mi vida son las motos. Entonces, cuando nosotros pudimos enseñar el Evangelio, dijo: hola, ya entendí por qué Dios me mandó a este lugar. Y un día se accidentó contra una banqueta y se pegó en la parte del cerebro acá, en toda esta parte, y prácticamente quedó descerebrado. O sea, aparte el cerebro y aparte el cuerpo. Y así murió. ¿Y saben cuándo murió? El día que iba menos rápido en la moto. Pero entonces su vida no eran las motos, pero él así público, y en esa ley murió. Y en este momento, ¿qué podrá estar pensando este hombre si se perdió? Tremendo eso.
Por eso es lo que nosotros muchas veces no analizamos. Entonces el Padre sí sabe a qué envió a Jesucristo. Entonces dejamos hasta ahí y seguimos de hoy en 8. Sé que lo que vamos a estudiar de hoy en 8 es muy interesante porque nos muestra legítimamente qué puede pasar a una persona si legítimamente se condena. Por eso, pidámosle al Señor oídos para oír, ojos y un corazón entendido. Porque es que a veces nosotros mismos nos queremos volver ciegos. Una vez decía el pastor Israel, es que hay personas que dicen cosas pensando que están en la Biblia y no están. Cuando dice ayúdate que yo y ayudaré, que eso dice en la Biblia, eso no lo dice en la Biblia. Al que madruga da sueño, ¿cierto? Pero Dios lo ayuda. Entonces, si hubiese un versículo en la Biblia que yo pudiese colocar, yo sí colocaría un versículo. Si yo pudiese, aunque sé que ya no se puede. Pero no hay ciego más grande que no quiere que ver. No hay oído, no hay sordo más grande que el que no quiere que y no hay terco más grande que el que no quiere que entender. Se le puede decir, mire que no le sirve, allá metió las barbas, mire que no, por ahí no es, allá se metió. Entonces que Dios nos ayude. ¿Ven? Entonces vamos con amenización, vamos a orar. Sí, gracias a Dios, porque sé que es bueno enterarnos de esto, porque tal vez mañana sea demasiado tarde, hoy mismo puede ser demasiado tarde. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu inmensa misericordia. Legítimamente, Padre, la compasión tuya y la misericordia han sido grandes, pero yo hoy quiero agradecerte más por tu misericordia, porque estas 5 preguntas nos hacen analizar legítimamente, Padre, si yo estoy en este momento prácticamente con la certeza y la seguridad de mi salvación. Por eso, Señor, ayúdanos a reconocer legítimamente que estamos mal. Por eso, ¿qué mejor quieres tú que entendamos que Jesús vino a darnos una vida mejor? No necesariamente a vivir arrastrados, a vivir mal, sino que Él también vino a darnos una vida mejor. Y vino a predicarnos el Evangelio de la salvación y de la vida eterna. Pero tú lo enviaste, Padre, a evitar que nosotros fuésemos en condenación. Por eso, Señor, ayúdanos a trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y que entendamos en este día legítimamente, Señor Dios, en nuestra mente y nuestro corazón, oh Dios, que nosotros debemos, Padre, hacer caso a tus palabras. Por eso, oh Dios, cuando Jesús hablaba de que el tiempo de que viniese el arrebatamiento, dice, pero no entendieron hasta el día en que no entró en el arca. Pero no entendieron hasta que vino y todo se los llevó. Pero no entendieron hasta que ya no había nada que hacer. Por eso hoy te rogamos, amado Señor, que tu misericordia, Padre, nos ayude para ser salvos. Que nosotros mismos decidamos por amor a tu nombre, amado Dios. Que seamos capaces, Padre, de abrir nuestra mente a no ser obstinados, a no ser tercos, amado Señor. Ayúdanos a amarte como debemos amarte. Dice que aún más que nuestra propia vida debemos amarte a ti, Señor. Porque el que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que quiera, y aquel que pierda su vida por causa del Hijo del Hombre la ganará. Por eso, Señor, no hay nada para ti valedero en esta vida que sustente una terquedad, Padre. No hay nada valedero en la Biblia que para esta vida sustente el
querer seguir viviendo el pecado, oh Dios. Señor, gracias por esta palabra en este día. Gracias por estas 5 preguntas que nos llevan a analizar si nosotros te estamos creyendo a ti o no. Si queremos seguirte y si tenemos el amor para hacerlo. Te suplico, amado Señor, ten misericordia de nosotros como lo has tenido, pero que nosotros mismos aprendamos a tener misericordia de nosotros mismos, oh Dios. Que aprendamos a amar nuestra alma, que aprendamos a valorarla, amado Dios. Que aprendamos, Señor Dios, a no rechazar este ofrecimiento que tú nos haces en este día, Padre, porque nuevamente nos quieres llamar a tu casa y solamente hay una cédula de ciudadanía para poder entrar en esta ciudad celestial, tu arquitecto y constructor de Dios, y es teniendo una naturaleza divina. Ayúdanos, Padre, porque así es como legítimamente seguimos el ejemplo de Jesús. Si decimos que somos salvos, ayúdanos, oh Dios, para que se note. Si decimos que somos hijos tuyos, ayúdanos, Señor, a que se note. Si decimos que somos cristianos, ayúdanos, Señor, a que se vea. Pero ese testimonio no es para recompensa delante de los hombres, sino para que otros también te quieran seguir a ti, oh Dios. Para que nosotros mismos tengamos testimonio a través de tu Santo Espíritu de que somos hechos hijos tuyos. Que siempre el pilar del Evangelio, que es el amor, oh Dios, nos motive para tener compasión de nosotros mismos y misericordia de nosotros mismos. Aprender a trabajar legítimamente aquí, hoy y siempre por esta comida que a vida eterna permanece. Señor, gracias por la grande oportunidad de tenernos en este día con vida y haber oído estas cosas. Bendícenos a todos, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, Padre, por compasión, súplenos todo lo que necesitamos, y por misericordia suple, llena nuestra alma, no la dejes vacía, Padre, y concédenos a nosotros abrir nuestro corazón para llenar de ti nuestra alma, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy en esta hora por tu infinito amor y por tu infinita misericordia para con nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponga su mano sobre la persona que tiene al lado y dígale: Señor, en el nombre de Jesús te pido que seas tú teniendo compasión de mi hermano. Si necesita sanidad, dígale: sé sano en el nombre de Jesús, de pies a cabeza, órganos internos y externos, Señor. Y en este momento nuevamente oro por nuestro hermano Cristian Sánchez, oh Dios, para que allí, Padre, en la técnica, Señor, tú obres un milagro, Señor, y arregla sus riñones, Padre, o el que esté afectado, Señor, si se necesita nuevo, dáselo, Padre. Guarda de la vida, Señor Dios. Ayúdale, amado Dios, para que tenga la fe necesaria y persevere y cree de que tú eres poderoso para hacerlo. También, Señor, te pido que seas tú, oh Dios, aún a los que nos oyen por la internet, Padre, también sana de sus en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te ruego y te suplico, amado Señor, que seas tú, oh Dios, también por la imposición de manos, Señor Dios, que la presencia del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de nosotros para la gloria tuya. Y también, oh Dios, así como Jesús en su pobreza también nos enriqueció, dígale: Padre, dale el poder a mi hermano para hacer riquezas, pero que siempre ponga el corazón en las cosas de arriba y no en la de este mundo, Señor, para que el tesoro de él siempre sea el Evangelio, siempre sea el reino de los cielos y no el dinero, Padre. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que seas tú regalándole la oportunidad siempre de la salvación, de la vida eterna. Dígale: Señor, yo le bendigo en tu nombre para que tú le bendigas y le cuides su integridad espiritual delante de ti, y que siempre esté en paz contigo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. También te pido, Señor, por nuestros hermanos que están también en cualquier lugar de Colombia, Señor Dios, en los lugares donde hemos podido ir a enseñar el Evangelio, allí bendíceles, Padre. También te ruego y te suplico, Señor, que a todas las personas, oh Dios,
que enseñan el Evangelio en todos los lugares de casa de oración, también allí en cualquier lugar de Colombia, bendíceles. Y en el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Padre, que obres milagros poderosos en las personas que nos oyen por internet y nuestros hermanos que están en otros países, Señor, allí. Bendíceles también espiritual, física, material, económicamente, Padre, familia, Matías, la bebé, Señor Dios, y a todos sus parientes allí para la gloria de tu nombre. A todas las personas que han viajado también al exterior, bendíceles, Padre. A todas las personas que se encuentran tal vez enfermas y que no tengamos conocimiento, sánales, Señor Dios. Aquellas personas que estén tristes allí, consuélales. Al que esté debilitado, fortaléceles, Señor. Que a los pobres se les siga siendo anunciado el Evangelio y que todos llevemos mucho fruto para salvación y vida eterna, Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, oh Dios, porque tú siempre nos oyes por tu inmenso amor y bondad para con nosotros. Amén. Amén.